Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles una vez más aquí en su programa Economía de Opción. Es un gusto para mí dar la más cordial bienvenida a su amigo y servidor Mauricio Juárez. Estamos transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un gusto dar la más cordial bienvenida y a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en estos momentos a través del canal 24.1 de televisión abierta de TV WAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De la misma forma damos la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan a través de los diferentes medios en cables. Tenemos en el canal 24 a Total Play, en el mismo canal 24 a Axtel, en el 124 a Megacable y en el 14 estamos con los amigos de Easy. De la misma forma estamos en estos momentos saliendo al aire a través de las redes de Universidad Autónoma de Querétaro, TV WAC y del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, así como a través de Economía de Opción. De verdad es un gusto poder participar con ustedes una vez más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos viene a participar de un tema muy interesante y que queremos aprovechar este tema del que vamos a platicar el día de hoy precisamente con una presentación de un libro que él acaba de realizar con ese tema tan particular que es el manejo societario de las sociedades simplificadas por acciones, en donde realmente tiene una participación en el ámbito tributario pero también en el ámbito legal de particularidad muy importante que en muchas ocasiones encontramos y se nos dio la idea de que es muy fácil abrir una persona moral con estas características. Sin embargo, administrativamente así lo es, en donde vienen un poquito de cuestiones a realizar o de analizar, es en donde tienes que hacer ya precisamente el esquema del cumplimiento en materia tributaria. Entonces es en donde encontramos un área de oportunidad para poder participar con todos ustedes. Algunas de las características esenciales de lo que es este tipo de sociedad. Y pues previo a dar inicio a esta plática, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo, el contador público y maestro Sergio Ledesma, a quien le doy muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, amigo. Bien, aquí con el gusto de saludarles y saludarte a ti, desde luego. Y un gusto compartir estos micrófonos siempre. ¿Verdad? Y además, el tener la oportunidad de agradecer a nuestro auditorio pues su amable atención, porque finalmente, como saben, la idea es poder compartir temas de interés para la empresa de cualquier tamaño. En realidad, muchos de los temas no escapan a esa importancia, a esa relevancia que tiene para cada uno de esos, en el entendido de que pues las empresas son de diversos tamaños. Bien podemos encontrar micros, pequeñas, medianas, grandes empresas, y cada una tendrá su particularidad. Aquí en este programa pues nos hemos ocupado de desarrollar esos temas, y con esto desde luego es con la idea también de poder compartir con el público en general, con la sociedad, con los empresarios, como hemos dicho, pero siendo esta nuestra máxima casa de estudios también, y donde tenemos la oportunidad de compartir con nuestros alumnos, pues resulta oportuno también mandar un afectuoso saludo a todos nuestros alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, y desde luego a todos los maestros que nos pueden sintonizar o que vean este programa también en cualquier momento, que sepan que pueden aportar alguna idea, pueden proponer algún tema. La Facultad de Contaduría y Administración, donde tenemos el gusto de dar clases ya desde hace algún tiempo, pues es de pronto una puerta importante, es un nicho también para ello. Y bueno, como ya bien lo platicaba mi amigo Mau, pues hoy vamos a platicar precisamente con un tema por demás relevante, con nuestro invitado especial, nuestro invitado que es Javier Eli Domínguez, quien nos platicará precisamente de las sociedades por acciones simplificada, y que tiene una característica muy importante en este mundo de las empresas, de las pequeñas empresas, las grandes, y sobre todo pues con la idea
también de que veamos que no solamente está la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada, u otras que contempla históricamente la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta se convierte en una opción muy importante. Precisamente tengo aquí a la mano este libro, precisamente que es el de nuestro autor Javier Eli Domínguez Hernández. Se refiere como el análisis societario fiscal y fiscal de la sociedad por acciones simplificada. Sin duda, una gran herramienta. Y bueno, pues esto abre la puerta también para darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos aquí en este programa nuevamente. Siempre es un gusto. Muchas gracias, es un gusto, un honor poder estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, amigo. Gracias. La verdad es que para mí me pongo muy nervioso cuando estoy en este tipo de foros, porque ante tanto especialista y ustedes que están profundizando en tema de análisis, bueno, pues resulta bastante interesante las diferentes aristas que se van generando en su experiencia, ¿no? Y ahorita vamos a platicar algunas y les voy a poner algunos ejemplos que justo se han generado en foros, sí, donde salen temas bastante importantes. Un gusto. Así es, estimado Javier, de verdad muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Aquí ya sabes que el foro siempre está abierto porque eres una persona que se dedica mucho al estudio y no es tu primer libro, tienes ya varios ahí en tu haber y realmente es importante que el mismo autor venga a platicarnos de su investigación y de la oportunidad que ofrece pues a la audiencia realmente de este acercamiento y de este estudio, realmente porque el libro como tal está muy digerible, está muy viable y muy fácil de entender. Simple y sencillamente sí hay que dedicarle no nada más el tema de la lectura, sino también empezar a hacer muchas correlaciones que tú mismo ofreces dentro del mismo libro y que la verdad son de mucho interés y de mucha ayuda, de mucho apoyo, y pues para nosotros siempre será un honor poder contar contigo, estimado Javier. Y pues gracias. Bueno, ¿qué te parece si vamos iniciando y vamos dándole? Platicamos ahorita como presentación o como un previo, decíamos este tipo de sociedades que son las simplificadas en el término de términos de acciones, que encontrábamos que era una oportunidad muy reciente bajo la cual una persona física podía establecer la creación de una nueva sociedad, con la intención de poder minimizar costos, con la intención de poder hacer un poquito más ágil y más viable, sustentable en el ámbito financiero, el tema de que a lo mejor no necesitabas ir a generar el tema con un notario y hacer todos esos protocolos que con todas las demás tipos de sociedades se tienen que realizar, y decimos, bueno, en esos aspectos sí resulta interesante, pero en el aspecto fiscal, en el aspecto tributario, ya entras a una competencia que sí es un poquito, por venir a desarrollarla de una persona física, tienes que empezar de ya a atender ciertas obligaciones que como persona física no tendrías que haberlas atendido, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar acerca de esta propuesta que haces a nuestro auditorio, amigo, con este tipo de material tan interesante que nos ofreces, amigo? Claro que sí. Muy bien, pues entrando en materia, este tema de análisis societario y fiscal de las SAS nace justo por la reforma que tuvimos en marzo de 2016, y es una figura relativamente nueva y que trae como precedente desde el 2007. Se había intentado ya en la Cámara de Diputados una propuesta en donde las SDRL pudiesen hacer como sociedades unipersonales, considerando que a nivel internacional este tipo de sociedades son muy comunes, en la cual no necesariamente necesito a dos o más personas, y justo eso vino a generar un detalle muy importante en México. Pero bueno, entonces traemos como antecedente 2007, primera propuesta, no le hicieron caso. Después en 2014 se vuelve a impulsar, 2015 se analiza y pasa en todo el proceso legislativo, diputados, senadores, y específicamente ahí una de las razones del por qué no permitían o no querían que existiera esta sociedad era simplemente por el concepto. Cuando referimos a una sociedad, pues normalmente es la unión de dos o más personas ¿no? Eso nos enseñaron en sociedades, en derecho, en tema de concepto, la unión de dos o más personas y entonces decían, ¿cómo es posible que una sociedad se cree con una sola persona? Y eso generó mucho detalle. Finalmente se quedó,
Hoy tenemos ya a las SAS como puede ser una sociedad unipersonal o pluripersonal. Claro. Deciden hasta el límite que quieran. Y esto entonces, desde un inicio, viene a revolucionar en México un poquito el tema jurídico, porque bajo esta temática de que una sociedad es la unión de dos o más personas hoy el concepto es una institución creada para, y esta institución puede estar conformada por una o varias personas. Entonces, eso ya lo tenemos hoy en el concepto de sociedad. Ya no decimos la unión de dos o más personas para cualquier tipo de sociedad que sea, sino una institución creada para y lo que tengamos en el concepto. Puede ser lucrativa, no lucrativa, social, preponderantemente económica, etcétera. Pero eso es una gran novedad, un tema revolucionario aquí en México. Y pues en la contra, donde decimos, bueno, es que no era tan nuevo, porque en materia internacional, 1927, mi primer sociedad unipersonal. Entonces, pues la realidad es que no era tan nuevo, solamente que en México llega 80 años después. Claro. Y bueno, hoy tenemos este tipo de sociedad. Y viene una pregunta muy importante. ¿Y por qué una sociedad unipersonal? O sea, como a quién se le ocurre solito yo voy a hablar conmigo mismo. Sí. Cuando hagas una asamblea, es que con qué tengo una asamblea. ¿Y qué estás diciendo? Estoy hablando conmigo mismo. Es la parte donde dices tú, la parte rara de siempre de hablar de una sociedad. Sí. Es decir, es que hay otro. No, aquí soy yo y yo. Que no solamente, como bien lo decías, maestro, es el punto en el que sí acepta a más personas. Sí. Y de pronto parece tan nuevo. Y bueno, Javier nos va a platicar también de eso, sin duda, ahorita, porque los antecedentes están también en otros lugares, en otras partes del mundo, donde pues él se ocupó ya de investigar también lo más posible dónde estaban esos antecedentes de estas sociedades unipersonales. Sí, correcto. Entonces, en otros países ya existía, 1927, la primera, y viene un desarrollo. ¿Y qué es lo que buscaban? En todo el mundo, todas las jurisdicciones que tienen este tipo de sociedades buscan un tema: delimitar específicamente en el tema económico y patrimonial hasta dónde está el alcance tuyo y dónde empieza la responsabilidad de otro. Básicamente en otros países lo ven como una bolsa adicional, como un tema de protección patrimonial. Para eso lo ven. De hecho, una de las grandes diferencias con otros países es que allá nos dice que el socio va a ser responsable solidario hasta por la aportación que efectúe y que jamás tendrá una responsabilidad en temas ni fiscales, ni laborales, ni mercantiles. Eso lo refieren otras jurisdicciones, algo que en México no sucede. Que aquí, perdóname que te interrumpa, maestro, pero había un antecedente donde incluso para la persona física con la actividad empresarial refería cómo su responsabilidad se limitaba de alguna manera a lo que estaba afecto a la actividad empresarial. ¿Estamos de acuerdo? Que es un antecedente que sí se intentó, y además en la parte fiscal, sin existir esta sociedad de la que tú platicas. Correcto. O de esta por acciones. Correcto. La mala es que eso no aplica en México para el tema de las SAS. Así es. ¿En dónde sí podría suceder la delimitación? En materia mercantil. Lo que tú decidas aportar, hasta ahí vas a responder. Porque entonces todo caerá sobre la personalidad de esta nueva sociedad y acábense lo que hay allá, pero ya no me tocan a mí como accionista. ¿En qué materia sí podría bajar la responsabilidad? Materia fiscal. Claro. ¿No? Ahí sí no hay una limitación, porque ahí te dicen, vas a ser responsable en el porcentaje solidario que representes. Y pues era yo todo, ¿no? El accionista, yo soy el responsable. Pero además aquí le serían aplicables en su momento esas responsabilidad solidaria para, en estricto sentido, cuando caigan los supuestos. Sí, que por cierto, seguramente platicaremos más al rato, para que la gente también tenga la oportunidad de identificar esos riesgos y sobre todo de prevenirlos. Claro. Correcto. Bien, pues entonces en este avance, las reglas que le ponen a la SAS es: solamente se puede constituir por personas físicas. Hoy vemos allá afuera en las sociedades mercantiles una SA, la Carcachita SA está conformada por la Estrella SA y por Sillas SA. ¿No? Esta SAS específicamente no permite
personas morales, solo personas físicas, y que los miembros de las sociedades no tengan el control efectivo en otro tipo de sociedades, porque si lo tienen, entonces ya no puede ser simplificado. Claro. Sí puede ser accionista de otras, porque de momento dicen, es que nada más puede ser de esas SAS. No. Somos los tres, el administrador eres tú, nosotros aportamos a la SAS, va a ser pluri, y a su vez tú estás en una SA donde alguien más es el administrador, claro, o hay un consejo y tú puedes ser sin problema un accionista de la SAS. Entonces sí se permite, no estás el limitante, pero la regla sí es solamente personas físicas, y justo como viene a ser un apoyo a los micros, le pusieron un tope de ingresos. Cuando nace en el 2016, lo máximo que pueden tener de ingresos son 5 millones, cantidad que se va actualizando año con año, y al día de hoy pues tenemos 7 millones. De hecho, por eso en algún momento teníamos el régimen de opción de acumulación de ingreso, y decían, ¿y de dónde sacan los 5 millones? Bueno, es que fue un régimen que se le diseñó a la SAS sin decir que era SAS. Y trascendió a lo fiscal. Correcto. Donde luego lo dejaron abierto para todas, para no dejarlos en inequidad de alguna forma, ¿no? Correcto. Para que todos pudieran, entonces, ¿cómo a aquel sí le permites que hasta 5 y yo qué onda, no? Eso es parte de la historia. Correcto. que ahorita platicaremos, que esa opción de acumulación de ingresos es el papá del reciclo. Sí, claro. El reciclo moral. Pero bueno, entonces viene con estos 5 millones. Puede ser constituida desde una o más personas, que esa es la primera y gran novedad, ser una sociedad unipersonal. Segundo, le ponen un tope de ingresos. Y tercero, justo la era digital que mencionabas, ya no tenemos que acudir ante un fedatario. Normalmente en materia mercantil pueden intervenir corredores o notarios. En este caso podían acudir en cualquiera de los dos. En este caso, ahora entramos a la era digital y hay un portalito que es Mi Empresa, y ahí es donde podemos crear la sociedad. Requisitos para una constitución, 2 básicamente. El primero va a ser que cuentes con firma electrónica avanzada. Entonces vas primero con el SAT, te inscribes, pides tu firma, te identifican plenamente, ¿no? Porque de hecho dentro de las negativas que había para las SAS es que no se podía identificar quién las constituía. En este caso sí se puede, porque de hecho tienes que ingresar la firma electrónica. Sí. Entonces, sabemos cuando nos vamos a inscribir, pues te tienen plenamente identificado, huellas, iris, ¿no? La foto ahí con los numeritos, ya estás fichado. Tu registro. Sí, para que no te eches a correr. Entonces, no es lo que comentan de que es muy fácil y que no se puede identificar. Claro que podemos identificar quién está detrás sin dejar fuera el tema de la usurpación, el tema del robo de identidad, que eso pues finalmente no es exclusivo de SAS, pues está existiendo y mucha gente pues, se ha dado cuenta que han estado emitiendo comprobantes a su nombre desde hace muchos años. Claro. Pero eso es totalmente independiente. Entramos ya con nuestra firma, vamos a solicitar nuestra denominación o razón. En este caso, nuestra denominación social. Eso lo hacemos en la página de la Secretaría de Economía, sencillo. Tema de 3 días ya tienen su autorización. Y ya teniendo tu autorización, entras al portal y comienzas a crear tu empresa. Se buscaba, dentro de los objetivos, que en un solo día ya pudieses tener una empresa operando, lo cual casi en un 90% se cumple, solamente por un temita, el tema de las cuentas bancarias. Pero de ahí en fuera, ahorita entramos al sistema, ya tengo mi denominación, ya está la autorización, entro al sistema con mi firma electrónica y empezamos a armar un rompecabezas que va a ser mi acto constitutivo o contrato constitutivo. Allá afuera, normalmente la constitución de sociedades, pues verán las famosas actas constitutivas, ¿no? Que son normalmente hasta en el formato, unas hojas oficio, viene el sellito, el holograma, etcétera. En este caso, no es así. Nosotros vamos armando nuestro acto constitutivo. Si es un accionista, se llama acto constitutivo. Si somos 2 o más, se llama contrato constitutivo. Listo, lo vas armando. Voy a hacer esto, responsabilidades, capital. En el tema del capital,
como ya sucedió desde el 2011, se eliminaron capitales mínimos. Ya ven que antes, por ejemplo, la SA, ¿no? 50,000 pesos. ¿Por qué lo quitaron? Porque nadie lo aportaba. Es más, hoy empresas, hay una cuenta ahí que traen en deudores diversos de 50,000. Ya sabemos qué es eso. Nunca aportaron. ¿Sí? Diego, en su momento hasta ese asiento estaba bien, hoy ya no. Pero muchas empresas, en serio, hoy 2024 no han aportado su capital. Y entonces ya le dijeron, a ver, ¿cuánto traes? Pues para mi pasaje, ¿cuánto es eso? 10 pesos, ponlo de capital. Hoy hay muchas sociedades constituidas con 1 peso, que no está, analícenlo, no está tan mal, ¿no? Porque hablamos también de responsabilidades. Entonces, no lo veo tan descabellado, habrá que analizarlo muy bien. Y básicamente es cuánto necesitas para tu operación. Necesitas 20,000, 30,000, 50,000, porque estamos hablando de sociedades pequeñas. Pero la verdad es que en esto 20,000, pon eso nada más. Te comprometes, generas tu acto o tu contrato, dependiendo, y lo firmas. En ese momento te va a salir tu acto constitutivo o tu contrato y son meras impresiones. Y ahí es donde le empiezan a hacer el feo. Sí. Porque les digo que normalmente vemos el folder bonito, oficio, sellado, y tú llegas con tu contrato constitutivo en unas hojas ahí impresas, casi hasta con hoja reciclable atrás, y te dicen estas bromas que son. Bueno, a los bancos los llegan a negar. Muchos bancos no quieren trabajar con sus... Aún y cuando tienen un sello digital. Claro. Correcto. Realmente tienen un sello digital y entonces le da toda la validez. Sí, por supuesto. Pero como ya nos acostumbramos de momento a ver ese tipo de documentos formales de una notaría o una correduría, pues de este lado llegas con tus impresiones y te dicen, creo que esto es falso. Sí. Claro que se puede, claro que se puede validar, pero justo le hacen el feo. Bien, una vez que continúas en tu alta, automáticamente se registra en el registro público, algo que normalmente te tarda 20 días, un mes en la práctica. En este momento le das registrar y automáticamente te saca la boleta. Sí. Listo. Le das obtener registro RFC e inicias el proceso de inscripción de la persona moral. Listo, la das de alta en el formato que normalmente conocemos de prealtas. Ya se hace como la prealta y se firma y listo. Y abajito viene la opción de obtener tu firma electrónica de la persona moral. Generas los archivos, se sube, te baja el certificado y vas a tener trabajadores, sí, de una vez. Registro patronal. Sí. Haces tu proceso, automáticamente se hace en el Infonavit. Y esto que les estoy platicando es tema de 1 hora. En 1 hora ya tienes una persona moral, una SAS, ya con el registro público, ya con tu RFC, con tu firma electrónica y con tu registro patronal. Lo que buscaban en la exposición de motivos hoy es cierto. En un día ya tienes una persona moral. Claro, ya para que puedas emitir comprobantes, para que puedas operar, etcétera. Requieres unos días adicionales porque los sellos, las cuentas, etcétera, pero ya lo que es literal constituir, así de sencillo. Y entonces, previo a esta facilidad, porque no me costó, fue gratuito, fue digital, fue muy rápido, pues viene la pregunta, ¿y por qué quieres hacer una sociedad? No. Solito Javier, ¿por qué quieres hacer una sociedad? En la exposición de motivos vine a resolver un problema. Normalmente cuando le trabajamos al Estado, no trabaja con personas físicas. No. Normalmente. Y entonces, pues Javier quiere llegar a venderle plumas y le dicen, sí, nada más que tiene que ser una persona moral. ¿Y a qué nos llevaban? Pues a llegar con el amigo, oye, sé parte de mi sociedad, tú tranquilo, vas a aparecer con el .01, no vas a tener ninguna responsabilidad, solo que me lo están pidiendo. Y caíamos, pues en realidad en simulaciones, en los famosos testaferros. Y hoy te dicen, bueno, pues para que ya no caigas en eso, pues ¿qué te parece si mejor hazla tú solito, Javier Elí, creas tu sociedad? Bueno, pues va en un tema también de necesidades. Pero viene una pregunta interesante. ¿Y cuando supere los 7 millones hoy 2024? ¿Qué va a pasar? Sí. Porque hay una obligación de que al momento de superar el nivel de ingresos, tienes la obligación de transformarte en otra, en la que quieras. Y todas las demás necesitan al otro. Entonces, como que ahí es donde queda todavía la duda, ¿no? De, ¿en realidad vino a solventar o solamente a los pequeñitos les ayudó y luego a los grandes pues a seguir mintiendo? ¿No? En la realidad, ese es un problema que se ha generado porque los están obligando. Claro. Ahora,
quedamos solamente personas físicas, nivel hasta 7 millones, y en esta temática de, en el momento en que superes, tendrás que transformarte en otra. Lo que no se prevé en México es poder regresar a una unipersonal. Y desafortunadamente lo hemos visto en muchas empresas, tema de COVID, fallecieron muchos accionistas, y hay algunas sociedades que se encuentran en su puesto de disolución. Te dice, por ejemplo, me regreso a la SA, necesitas 2 o más. Y el 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que si tú te ubicas, perdón, el 229, que si tienes un número menor al requerido, te tienes que disolver. Oye, pues si yo vengo operando, falleció mi socio, mi accionista, ¿puedo regresar? No, no puedes. Y ese es un impedimento, ¿no? Y es que el tema es que tampoco vas a poder crear una SAS. Entonces empieza a generar ciertos detallitos donde sí se puede, no se puede. Creo que habrá que trabajar también en reforma de este tipo, porque en otros países sí se puede. Puedes estar en unipersonal, en la SAS, por ejemplo, tipo Colombia, en donde estás en SAS, subes a cualquier otro y luego puedes bajar. En este caso, aquí en México, no. Una vez que tú abandonas SAS, ya no puedes regresar. ¿No? Son de las particularidades que se van generando. Así está, ¿cómo ven? Y en ese concepto, Javier, tú platicabas ahorita, cuando ya superas el umbral del tema de los ingresos y dice, por fuerza tienes que evolucionar o reclasificarte en el siguiente apartado, y bien decías, a partir de ese momento es ahora sí constituir una tradicional persona moral, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el procedimiento? Tienes que igual someter la solicitud de creación ante notario, hacer lo normalito que hubiéramos hecho si lo hubiéramos hecho desde un principio, pero en este caso la SAS que ya existe, ¿forma parte de eso o nada más cambias la estructura legal? ¿Cuál es en realidad lo que el ciudadano tiene que considerar en hacer? Sí, ya que nosotros nos creamos y ya fue gratuito y tengo toda mi estructura, viene que superes o simplemente que quieras cambiar, porque no te convenció, porque escuchaste otra figura, etcétera. Cualquier modificación que se genere en una SAS tendrá que ser forzosamente ante fedatario público. Y al ser materia mercantil, puedes ir con un corredor o puedes ir con un notario, cualquiera de los dos. Claro. Pero ya no hay trámites digitales en este punto. Todo tendrá que caer con un fedatario público y, por ejemplo, ya superé el nivel de ingresos, entonces ahora quiero ser una SAPI. Bueno, pues entonces se llama transformar. Cuando cambias de una SA a una SDRL, es más, por ejemplo, una SAS sin ser de CV y quieres ser SAS de CV, eso también es una transformación. Claro. Eres una SA sin ser de CV y luego ya quieres serlo, el trámite es una transformación. Exacto. Y listo. Entonces, todo este tipo de transformaciones en regímenes societarios tiene que quedar ante fedatario público y ya caemos ahora sí en el pago de lo que nos quisimos ahorrar en algún momento. La buena, pues es que me estoy cambiando cuando ya tengo ingresos de 8 millones, 10 millones, pues creo que ya puedo solventarlo. De inicio nos ayudó. Claro. No, y sobre todo que eso viene a sumar a la idea, pues en el área administrativa, ¿no? Del crecimiento de un negocio, ¿no? Empiezas como persona física con un régimen viable, con un régimen que te da la oportunidad de no ser tan agresivo en el pago de los impuestos, y poco a poco vas creciendo, y como tú decías, necesito venderle a alguien en particular, pero no me quiere contratar como persona física, bueno, entro a esa SAS, tendré otros años igual en el proceso de generación y de establecer ingresos, llega el momento que sabes que, como tú decías, tanto porque ya me excedo por el tema de los límites de ingresos o porque quiero compartir la responsabilidad con alguien más, porque si alguien más viene a inyectarle un capital al negocio que ya vio que es rentable, entonces ahora sí le da esa consecución en el ámbito del desarrollo y de la vida de los negocios, ¿no? Va evolucionando y de manera prudente o de manera lógica vas cayendo o encuadrándote en el régimen fiscal correspondiente para también ser eficiente en el pago de los impuestos. ¿Algo tendría que ver más o menos en esa misma idea? Correcto. Pues si gustan del pequeño corte que nos va a tocar, vamos a hacer, respondo a la pregunta porque viene un tema muy importante. Sí. No se pensó en el tema tributario ya en este 2024. Exacto. Me abandonaron a las SAS.
Sí. Ahorita lo comentamos. Sí, siguen quedando en ese universo del régimen simplificado que nos comentabas hace un rato. Y vean entonces cómo en esta parte tiene que ver y la identificación, observar la personalidad jurídica, que también lo comentas en toda la estructura de tu libro, ¿no? Cómo llega a ser diferente para este tipo de sociedades respecto del socio persona física. El tema es por demás relevante y pues sin duda estaremos ahorita platicando todavía todos esos aspectos enseguida del corte, porque pues finalmente nos veremos en un ratito. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muy bien, pues regresando a su programa y con el tema que nos tiene por hoy de importancia con nuestro gran invitado. Pero antes de ello y antes de continuar con todo esto, queremos agradecer a Paco Molgado, Floor Manager, a Denise Sánchez, BTR, que nos ayudan en esta programación, en este programa, Viridiana Santana en el audio, Edith Segura, que es nuestra productora, y desde luego a todos nuestros amigos que normalmente nos sintonizan, nos están viendo también y aportan ideas respecto de los temas que les gustaría que se trataran normalmente en estos puntos. A Alejandro Jaramillo, vemos quién más nos anda saludando aquí. Tenemos a Dan Hernández, Emma Mesa, a Carlos Ortega, a la maestra Yalur. Muchísimas gracias, maestra. Un gusto siempre poder saludarla y saber que está al pendiente de nosotros. Muchas gracias. Y de verdad, toda la gente de la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Contaduría y Administración, a los muchachos que gentilmente nos hacen favor de darnos el like y de acompañarnos y estar por aquí presentes en algunas de las emisiones. De verdad, muchísimas gracias y creemos y esperamos que la propuesta que hacemos en favor de todos ustedes sea de interés, no nada más con el tema de venir a pasar el rato, sino que realmente sea una oportunidad de aprender y de los expertos pues de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más. También tenemos a Liz García. Muchísimas gracias, Liz. Y bueno, pues ahora sí, nos quedamos con una duda interesante, amigo. No le digas que no al auditorio. ¿Verdad? Platicábamos acerca de que en esa evolución de los negocios, decíamos, como una persona física se da de alta al principio con la idea de generar un negocio, y decíamos es donde viene el tema de los muchachos que son emprendedores, ¿no? Y que realmente encontramos cada vez más a los jóvenes en esa intención de aventurarse en el ámbito de los negocios. Realmente es interesante. ¿Por qué? Porque vemos que el miedo se recorta o tienen menos temor a hacer alguna situación de esas características, pero sí vienen con muchos deseos y con muchas ganas de poder establecer un negocio a futuro. Evidentemente todo tiene un plazo y que de esa misma naturaleza y esa misma situación tendría que ir evolucionando. Decíamos, te das de alta como persona física, vas evolucionando, llegas a un régimen diferente y dices, a partir de hoy, por características propias y ajenas en el desarrollo del negocio, tengo la necesidad de convertirme a una persona moral. Y decíamos, esta es la primera oportunidad en la cual sigue siendo rentable económicamente, pero ya en el ámbito fiscal o en el ámbito tributario ya empieza a generar una necesidad de cubrir ciertas actitudes o ciertos rasgos que no tenías en algún otro régimen. Y entonces en esa misma idea decíamos, bueno, ¿y qué pasa cuando ya afortunadamente mi negocio creció tanto y bajo esa misma idea tengo la necesidad ahora de cambiar el escenario, ¿no? Y entonces ahora ya no va a ser una SAS, sino que voy a ser una persona moral constituida por dos elementos, por dos personas. ¿Y qué sucede en el ámbito fiscal? Decíamos, ¿qué va a pasar ahí? Evidentemente, nos decía nuestro invitado, tenemos que hacer en principio la modificación estatutaria a través del fedatario público, y entonces vendrían nuevos instrumentos o nuevas formas de obligaciones que habría que cumplir. Pero en esa misma idea, estimado Javier, ¿qué es lo que tendría que darle continuidad al contribuyente? Con gusto. Previo a responder, pues ya que estábamos en lo de los saludos. Ah, claro. Saludos a mi abuelita también. Mis alumnos de aquí de la maestría en Querétaro. Sí. Un saludo para ellos, saludos también para mis alumnos de licenciatura en la UAM, que justo ahorita están viendo el programa. Eso. Muy bien. Ya se ganaron un punto. Ya van bien, chavos. Muy bien. Bueno, justo el tema, cuando nace la SAS en el 2016,
viene una reforma para el 2017 y le crean justo el régimen de opción de acumulación de ingresos. Exacto. Este régimen trajo como novedad que los momentos de acumulación no fuesen los de devengación, sino un efectivamente cobrado, y que al momento de realizar los pagos provisionales tuvieran la opción ya de poder disminuir las deducciones efectivamente pagadas. Un tratamiento similar a cómo venía con físicas. Ese fue la novedad en el 2016. 2017. Se queda 17 al 2021. El régimen es opción de acumulación de ingresos y, como les decía, de hecho es el antecedente del famoso reciclo persona moral hoy. En su momento lo criticábamos en cuanto a que al ver al reciclo no se advierten beneficios y está dentro de la estructura en estímulos fiscales, en el título 7. Entonces todos decían, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, la razón es justo porque su precedente era opción de acumulación de ingreso. Trajeron todo. Si ustedes hacen una comparación de opción de acumulación versus un reciclo, tiene dos cambios solamente. Uno, el nivel de ingresos era antes de 5 millones porque era para las SAS y hoy pues lo abren a 35 millones. Y el segundo cambio es que le habilitan unas nuevas tasas para efecto de deducción de inversiones. De ahí en fuera, ustedes comparen opción de acumulación de ingresos versus reciclo y es exactamente lo mismo. Solo que al momento de diseñar la norma actualmente, en el 206 pusieron que deberán tributar. Sí. Y ahí es donde está el choque. Porque estás en un título de estímulos fiscales y me dices que debo de, como que algo ya no empieza a coincidir. Pero bueno, la razón del por qué está ahí es porque estaba opción de acumulación de ingresos, se elimina y este es la consecución al régimen. De ahí en fuera, una vez que me eliminan a la opción de acumulación de ingresos, al día de hoy no hay un tratamiento diferenciado con las SAS. Entonces, creo que en materia tributaria le hace falta para las SAS darle ese incentivo. Porque de hecho en algún momento alguien le decía el RIF de las personas morales. Nada que ver. Un RIF sí tenía cierto tratamiento especial, tenía reducciones, se quedaba el IVA, ¿no? Bueno, todos por allá saben que queremos quedar el IVA. Pero el tema es, de este lado, la SAS no tiene ningún tratamiento diferenciado, ninguno. Es una persona moral normalita. Y de ahí que entonces deja de ser atractivo. Como para qué me meto en este tipo, hablando de temas fiscales específicamente. Y peor tantito, cuando Javier Eli crea su SAS y esta SAS comienza a generar, pues viene un punto que justo está dentro del libro. ¿Qué pasa cuando voy a decretar mis dividendos? Pues normalito. ¿Y qué es normalito? Pues que tienes que hacer una asamblea, que tienes que decretar los dividendos, que a partir del 2014 hay una retención adicional de un 10% de carácter definitivo. Y en ese momento, cuando empiezas a analizar la economía específica, cuando Javier Eli creó la SAS, si bien es cierto, tiene una personalidad jurídica distinta a mí, económicamente hablando, sigue siendo una de mis bolsas. Claro. Sí. Y finalmente tiene esa carga, como te refieres, ¿no? En el momento en que retires algunos dividendos, claro, pues antes igual paga. Ya lo retirabas, ya es mío, ya. Pero ahora pagan el 10% extraordinario. Y que como bien dices, no alcanza a tener todo ese impacto de beneficio a que alguien diga que sea tan atractivo y de pronto si quiero hacer una SAS, ¿no? Porque me gusta. Además porque quiero seguir siendo yo. Creo que el único incentivo sería ese, el de que siga siendo unipersonal y hasta la cantidad que alcanza, que hoy más o menos 7 millones que comentabas hace un rato, cuando las sociedades en lo general se alcanzan a 35 millones. Pero pues creo que sería la única parte benéfica de hacer esa separación de la que ya se platicaba en un principio, ¿no? Pero pues más allá es llevarlos a la misma bolsa, al mismo costal. Claro. Pero la otra es como todas las personas morales con esta característica, bien ya lo platicaba Eli, deberán tributar en esto, cuando normalmente, como bien lo acotabas, como los estímulos normalmente son opcionales, si quieres le entras y si no, pues finalmente es un beneficio, a fuerza debes de estar en este estímulo. Claro.
Y es estar al 35, a los 35 millones, ajá, con todas esas características. Hace rato platicábamos precisamente de la diferencia que se da en la personalidad jurídica. Sí, que creo puede llegar a ser un beneficio importante, ajá, donde cuando hablamos de la SAS, tiene su personalidad jurídica totalmente diferente a la de la persona física. Y por tanto se da esa separación con las responsabilidades que ya lo platicabas. Y cómo, al tratarse de una sociedad como tal, aunque sea unipersonal, pues para efectos de impuesto sobre la renta sigue siendo persona moral, sí, ¿no? En ese alcance. Y creo que aquí, si nos quieres platicar, maestro, cómo está el asunto con que tú mismo planteas también, qué pasa con el objeto social, la estructura como tal en su creación, sigue siendo realmente parecida a las otras sociedades, pero tendrá otra parte de la estructura en cuanto a la administración, la representación del capital, la toma de decisiones y todos esos aspectos que tengan que ver con ello. Claro, con gusto. Bueno, cerrando solamente el tema fiscal, solamente este comentario, ¿no?, de que al día de hoy, 2024, la SAS unipersonal es tratada como cualquier otra persona moral, uh-huh, no hay ningún tratamiento diferenciado, y cuando vas a sacar tus utilidades es un tratamiento de distribución de dividendos y tendrás que pagar el impuesto adicional, uh-huh, que justo es una parte de mi tesis que hoy está ya con la Cámara de Diputados, en donde hay una propuesta de eliminar esa retención del 10%, uh-huh, solo para sociedades unipersonales. Uh-huh. SAS pluripersonales, de hecho ya esta retención ya fue analizada en la Suprema Corte y dijeron que pues desafortunadamente es constitucional, claro, entonces el impuesto se quedó. Ya, muy bien. De ahí me regreso al tema mercantil, porque justo vienen algunas particularidades que habrá que estar cumpliendo. Uno, cuando yo constituía mi SAS, dije cuánto iba a aportar de capital, 1 peso, 10 pesos, 50,000, 100,000, que normalmente hablamos de capitales pequeños, sí, porque el nivel de ingresos es de 7 millones máximo. Uh-huh. Entonces, quedé en aportar 15,000 pesos. En el momento en que nosotros aportemos, tenemos la obligación de informar. De hecho, hay una plataforma que es el PSM, está en la Secretaría de Economía, significa Publicación de Sociedades Mercantiles. Y en este portal, que utilizamos desde el año 2015 para todas las demás sociedades, aquí publicamos en qué momento ya aporté el 100% de mi capital. Y tenemos 1 año para hacerlo, ¿sale? Esta es una particularidad. Segunda particularidad, presentamos un informe financiero a más tardar en el mes de marzo de cada año. Es un financiero muy, muy sencillo. Solamente metemos ingresos, costos, gastos, utilidad antes de impuestos, utilidad después de impuestos, y eso es todo lo que llenamos. Son 5 o 6 rubros que viene en el estado de resultados, y luego en el balance, que viene en el mismo formatito, viene activo, pasivo, capital. Así de sencillo global es la información. Y de momento pues pensamos, ¿y para qué tan sencillo? ¿Qué quieren buscar ahí? Pues el nivel de ingresos. Uh-huh. Lo que tú pusiste, la Secretaría lo va a estar revisando, y en el momento en que detecte que tú ya superaste, te va a poner, de hecho en ese, si hay aquí quienes nos están mirando, pueden entrar en la página psm.economía, de la Secretaría de Economía, y ahí vienen las publicaciones, y hay un rubro donde dice que se ha decretado la transformación de las sociedades derivado de que ya superaron el nivel de ingresos permitido. Uh-huh. ¿Qué pasa si no lo hacen los socios? Se vuelven responsables solidarios e ilimitados. Esa es la sanción más grande que tienen. Uh-huh. De ahí, si ellos dicen, yo quiero seguir, bueno, estás en un incumplimiento, ya dieron la orden de que te transformes, y hasta en tanto no lo hagas, los accionistas van a responder con su propio patrimonio. Ya no habría esa segmentación. Tercera obligación, publicar la estructura accionaria. Uh-huh. Tenemos que informar cómo estamos conformados, quiénes están, quiénes son los accionistas, cuánto están aportando y nada más. Porque de momento empiezan a subir muchas más cosas. Habrá que delimitarnos solo a lo que nos pide la ley, que es informar mi estructura accionaria, quiénes participan y en qué porcentajes. Lo subo y listo. La mala. Si ustedes se meten ahorita al portal, es información pública. Uh-huh. Entonces podremos encontrar que en las SAS, de las entrevistas SAS, pues se encuentra Mauricio, se encuentra Sergio, se encuentra Javier, con X porcentaje.
lo cual empieza a tocar otros temas de información, ¿no? De comprometer, pues todos se pueden enterar quién está allá adentro en las sociedades. Entonces, pues es un punto que habrá que analizar en algún momento, porque literalmente es información pública y todos pueden accesar. Siguiente, y aquí viene lo extraño que comentabas hace un rato, se establecen las obligaciones de llevar a cabo asambleas, de llevar a cabo convocatorias, pero no hay una delimitación de quién sí y quién no. Debería decir pues que están obligados a llevar a cabo asambleas, las que sean conformadas de 2 o más. Sí, ¿no? Claro. No hay una segmentación, luego entonces tenemos que llevar a cabo asambleas, tenemos que convocar, y pues viene la parte chistosita del momento, porque entonces subo yo en el portal, se convoca a Javier Eli a la asamblea que se llevará a cabo en tal lado, atentamente Javier Eli. No, bueno, pues búscate un amigo, ¿no? Sí, presidente Javier Eli, secretario Javier Eli, y tomaron por mayoría de votación. Sí, entonces se vuelve extraño. El tema es, tienes que hacerlo. Claro. Debes de llevar el libro de actas de asamblea. Y también, en el caso, esta obligación solamente va para los unipersonales. En este caso, debemos de publicar todos los contratos que se lleven a cabo entre la SAS unipersonal con el accionista único. Todos esos se tienen que estar publicando, y el clásico ejemplo es simplemente el arrendamiento. ¿No? El arrendador y el arrendatario, la persona física, uno como representante legal y el otro en su función de propietario que está dando en uso o goce. Este es uno de los contratos muy comunes que nos encontramos en la generalidad, y bueno, que será uno de los que tenga que estar publicando. La forma de administración va a través de un administrador único que va a ser, en este caso, tratándose, dice, de acciones de las unipersonales, pues será el propio accionista. Habrá que estar cumpliendo con estas obligaciones, se sube en este portal, y pues rápidamente les hablo del término de la vida de estas SAS. Porque cuando nace en el 2016, está diseñado en este sistema digital, piensa ser gratuito, hoy lo es. Pero ¿qué pasa cuando termina la vida de la sociedad? Que tienes que terminarlo como todas las demás. Y hoy disolver una sociedad, liquidarla, es bastante complicado y bastante costoso. Claro. Tiene una razón de ser. Muchos se portaron mal en mucho tiempo. Claro. Y entonces, obviamente, cuando creaban sociedades, hacían cosas ilícitas, las disolvían, había una forma muy sencilla de irse, pues tuvieron que robustecer todo este esquema. Y hoy es bastante complicado por toda la revisión que llevas, todos los filtros que llevas para poder liquidar una sociedad. ¿No? De entrada, en un costo así como muy sencillo, en cualquier otra sociedad te está costando de 30,000 pesos, ¿no? Lo más económico que te puedes encontrar en una disolución, y el tiempo pueden pasar muchos meses o años. Sí. De hecho, hace algunos, no sé, unos 5 años, y venían con nosotros, vamos a disolver una sociedad, con gusto, en 3 meses tengo cancelado todo. Hoy, 3 meses apenas presenté el de inicio, ¿no? Y a ver si me lo aceptan. Entonces, hoy las liquidaciones pueden tardar años, y es bastante complicado. Tengo por ahí una que ya lleva añísimos intentando disolverse y nada más no puede. Bueno, y aparte es costoso. ¿Qué viene como novedad? Se habilita un procedimiento simplificado de disolución, y así como hace un rato veíamos que para efectos de no ser inequitativo, de no discriminar, dijeron, a ver, todas las sociedades que se conformen con físicas, que todos los socios tengan firma electrónica vigente, lo que quiere decir que en el caso, por ejemplo, de alguna SAS o alguna otra sociedad que haya fallecido algún accionista, ya no puede entrar, ¿no? Que sea conformado solo por físicas, que todos los accionistas tengan firma electrónica vigente, que no hayan emitido comprobantes en los últimos 2 años y que no tengas adeudos fiscales. Podrás disolverte en un procedimiento simplificado. Y hoy en la práctica, en 60 días hábiles máximo, puedes tener una SAS disuelta y liquidada, y ya con el RFC cancelado. Sí es muy, muy práctico, muy ágil, siempre y cuando no tenga antecedentes que le impidan el no disolverse. Habrá que explorarlo,
porque no es exclusivo de la SAS. Pueden meter cualquier mercantil establecida en el primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles y pues nos podemos ahorrar esos 30,000. Claro. Bueno, se las ahorra la empresa y nos los paga a nosotros, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero ahí está una opción. Oye, amigo, y una pregunta ya prácticamente ya para terminar este programa. Cuando tú tienes una persona moral normalita, que se constituye por 2 o más personas, y llega alguien y te dice, te compro la sociedad, te compro la empresa, en el caso de las SAS se pueden enajenar. Sí, puedes enajenar. Bajo el mismo principio. Pero el tema es que como ya hay un cambio de estructura, Ajá. tienes que ir ante fedatario. Exacto. Y en ese tema del cambio antefedatario, pues si tú eres el representante que tienes bajo esas características, la titularidad por el tema de la firma electrónica, a través del fedatario es el que va a hacer la sustitución del representante o del nuevo dueño, ¿no? Bueno, se hace dentro de la reestructura, vamos a llamarlo así, pero específicamente como tocaste tema de SAT, Sí. eso no lo hace el notario. Ok. Van a tener que ir la nueva administración a hacer la actualización. Perfecto. Que ese es un tema muy importante porque si no el representante anterior ¿Sigue? continúa con responsabilidad. Sí. Ese tema de la actualización del representante no es un trámite que vas y dices, ahora soy yo. El trámite en la práctica se hace sustituyendo en la firma A electrónica. los accionistas incluso. Sí. Que además es una enajenación de acciones Exacto. lo que llega Sí. a ocurrir y sobre todo recordemos también que está la obligación de registrar a los socios Sí. en el Servicio de Administración Tributaria, también en el Registro Federal de Contribuyentes, Sí. y que, por tanto, al propio representante legal de esa ante el SAT, Claro. porque de otra manera limita muchos trámites afuera, si bien Claro. con el banco o con otras autoridades. Claro. No, realmente un tema muy, muy interesante, estimado Javier, de verdad, siempre aquí la puerta abierta. ¿Y qué te parece si nos regalas un último comentario a nuestra audiencia ya previo para terminar el programa del día de hoy? Con mucho gusto. Primeramente agradecer a ustedes la invitación al programa. Muchas gracias. Me siento muy contento de poder compartir. Gracias. Y bueno, finalmente los invito también a adquirir la obra Análisis Societario y Fiscal de la Sociedad por Acciones Simplificada en su segunda edición. Les va a servir bastante. El lenguaje es muy, muy sencillo, muy entendible, abarcando materia societaria, materia fiscal y algunos comentarios contables. Así es. Bueno, Muchas pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a nuestro auditorio y los esperamos la próxima semana aquí en un programa más de Economía de Opción. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.